Hola muchachos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un lunes de la asignatura de sociedad y recuerden que estamos viendo, ¿cierto?, la cultura grecorromana. Comenzamos a analizar, ¿cierto?, la ateniense, especialmente vimos la sociedad ateniense, y luego hoy día vamos a ver, simplemente va a ser la organización política que tuvo la polis de Atenas, ¿ya? Antes de eso sí, vamos a revisar la tarea de la página que vi la semana anterior, que era la página 139, que tenía relación, ¿cierto?, con la sociedad ateniense, donde, bueno, dimos, ¿cierto?, toda esta organización social que tenían ellos, en donde los ciudadanos era el grupo más importante de todos, en donde los ciudadanos simplemente eran los hombres mayores de edad. Las preguntas dicen lo siguiente. Uno, ¿qué características de la estratificación social griega te llamaba la atención? Fundamenta la respuesta, y la más importante, y si nos basamos en el esquema que tenemos en la misma página, es que la mujer, ¿cierto?, está en un lugar incluso inferior que los esclavos. Y eso llama mucho la atención. Los esclavos eran vistos como objetos, recuerden, y aún así la mujer está inferior a los esclavos. ¿Por qué crees que las mujeres eran consideradas inferiores en la escala social? Y esto simplemente es porque la importancia social que se tenía en Atenas era de acuerdo a la utilidad que tú podías dar a la polis. Y en este caso, los esclavos eran mucho más útiles que las mujeres en la sociedad ateniense. ¿Por qué? Porque los esclavos se dedicaban a las labores pesadas, ¿cierto? Construir caminos, construir grandes edificios, etcétera, etcétera. En cambio, recuerden que el rol de la mujer simplemente era estar en su casa al cuidado del hogar y de los niños. Esa es la razón, porque era menos útil para Atenas que los esclavos. Y la 3, ¿qué semejanzas puedes encontrar en la actual estratificación social? Uy, es súper difícil encontrar una semejanza, ¿ya? Ahora sí que tenemos grupos sociales divididos, ¿ya? Pero hoy en día no existen esclavos, hoy en día la mujer tiene la misma importancia que el hombre, ¿cierto? Simplemente, ahora, la más importante yo creo que la podemos considerar entre ciudadanos y los no ciudadanos, ¿ya? Hoy en día también existen ciudadanos y personas que no son ciudadanos, ¿ya? Ahora, sí son muy distintos los ciudadanos de este periodo, ¿ok? Recuerden que en este periodo solamente eran ciudadanos los hombres mayores de edad. Hoy en día son considerados ciudadanos todos, tanto hombres como mujeres mayores de 18 años, ¿ok? Así que ahí podemos encontrar una semejanza. Ya muchachos, sin más preámbulo, entonces vámonos a la página 140 y vamos a hablar sobre la organización política de Atenas. Lo voy a decir ahora y que no se les olvide nunca más. El principal legado, el legado más importante que nos dejaron los griegos, y es la razón por la cual nosotros los estudiamos, es la democracia. Hubieron muchos legados importantes, ya, pero el más importante de todos, la democracia, ¿ok? ¿Quién creó la democracia? Atenas, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, vamos a ver todo el proceso de la organización política de la antigua Atenas hasta llegar a la democracia, ¿ok? Partamos entonces, y en la antigua Atenas existieron cinco tipos de gobierno que fueron, ¿cierto?, en orden progresivo. El primero era la monarquía, y la monarquía se caracterizaba simplemente por ser gobernado por un rey que tenía el poder absoluto, lo que vimos en la unidad anterior con las primeras civilizaciones, ¿ok? Ojo, en el libro aparecen unos términos que yo no los voy a considerar para que no nos compliquemos la vida, como es el arconte, el areópago, ya cuando haya que estudiar no se preocupen de esos términos, ¿ok? Ya, insisto, entonces monarquía, tipo de gobierno gobernado por un rey. Después de la monarquía se pasó a otro tipo de gobierno denominado la aristocracia. Y la aristocracia era un tipo de gobierno donde gobernaban simplemente las clases sociales más altas, ¿ok? Donde el pueblo, los esclavos no tenían ninguna participación política. ¿Ya? Ahora, esto, ¿cierto?, generó una serie de reformas, un descontento en la población, por lo cual se pasa a un nuevo sistema de gobierno que es la oligarquía. Ahora, ¿quién crea la oligarquía? Se generan especialmente gracias a las reformas de Solón, que lo tenemos en la página 141. ¿Quién era Solón? Simplemente un político perteneciente al pueblo. Y él crea una serie de reformas para intentar dar un mayor orden político, ¿cierto?, a Atenas, y especialmente una mayor participación de la población. Por ende, Solón termina con el régimen aristocrático, termina con el tipo del aristócrata y crea el tipo oligárquico. ¿Y qué significa el tipo oligárquico? Simplemente que participaban las personas de acuerdo a su fortuna. Y en este caso ya no solo la aristocracia que era la podía participar, sino que también la gente del pueblo que tenían grandes cantidades de dinero, especialmente los comerciantes. Y él crea, ¿cierto?, una serie de reformas que las tenemos acá. Él crea una igualdad de derechos.
¿ya? En donde la anula la esclavitud por deuda, o sea, había personas que yo les comentaba que si estaban endeudados pasaban a ser esclavos, ¿ya? Sacó los privilegios que tenía la antigua nobleza, perdón, y entregó ciudadanía a todos los habitantes libres de Atenas. Bueno, organizó también el Estado, realizó las distintas reformas jurídicas y administrativas. Ustedes las van a analizar ya con mayor detalle las reformas de Solón. Pero lo más importante de Solón simplemente es que él crea el régimen oligárquico. Ahora sí, esto no funcionó porque, como vemos, la oligarquía simplemente es aquellos gobiernos donde gobernaban las familias más adineradas, por ende se sigue marginando un sector de la sociedad, en este caso las familias más pobres. Y en base a eso nace otro gran personaje que es Pisístrato. ¿Y quién fue Pisístrato? Simplemente fue un tirano. Él creó un sistema llamado la tiranía. Y es el cuarto sistema de político que tuvo Atenas. ¿Qué es la tiranía? Simplemente es cuando una persona se apodera del poder, se apodera del gobierno a través de la fuerza. Y Pisístrato era un gran militar que tenía un gran ejército y él simplemente a través de la fuerza llegó al poder. Es como una clase de golpe de Estado, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las características de la tiranía? Simplemente que generan políticas de pan y circo. ¿Qué significa esto? Que se le da comida y se entretiene a la población y todos ellos son felices y pueden pasar por alto otros temas que pueden ser muy importantes, pero mientras la población, especialmente el pueblo, las familias más pobres, tengan comida y tengan diversión, se van a mantenerse felices. Y Pisístrato se caracterizó por eso. Por ende, el bajo pueblo, ¿cierto? Quería mucho a Pisístrato, ya que él los mantenía entretenidos, los mantenía felices y también les daba comida. Ahora sí, cierto, este tipo de gobierno también margina a un grupo social, a otro grupo social, pero en este caso el grupo más alto de la población. Por ende, llegamos al quinto tipo de gobierno que tuvo Atenas, que es el que me interesa a mí analizar, por eso me fui un poquito más rapidito con nosotros, que es la democracia. Primero tenemos que eh, acá conocer al personaje que lleva a cabo toda esta reforma y es nada más y nada menos que Clístenes. Y ahí tenemos el nombre de este señor que crea este sistema a finales del siglo VI antes de Cristo y crea una serie de reformas en Atenas que lleva a la democracia. El Cristian era un personaje que veía que había un desorden político muy grande en Atenas, ningún sistema de gobierno había funcionado, la monarquía no funcionó, el sistema aristócrata no funcionó, el sistema oligárquico no funcionó, la tiranía de Pisístrato tampoco funcionó. Por ende, él intenta dar un orden, ¿cierto?, político a Atenas y lo más importante era tratar de mantener a todos los sectores de la sociedad contentos, cosa que no ocurrió con ninguno, ¿cierto?, de los otros tipos de gobiernos, ¿ok? Y entre ellos una de sus reformas, ¿cierto?, simplemente comienza a dividir la población, la divide en 10 grupos, o sea, él toma toda la ciudad de Atenas y la divide en 10 barrios, 10 grupos. Y cada grupo era totalmente homogéneo. Es decir, habían personas, ¿cierto?, con gran cantidad de dinero, pero había gente pobre y así. La idea, ¿cierto?, era que todos los grupos fueran similares y no importara a qué grupo social tú pertenecieras para pertenecer a estos 10 grupos que él formó. Ahora, cada barrio, cada tribu, como lo menciona acá, tenía, ¿cierto?, distintos derechos, ¿cierto? Y entre ellos tenían que elegir a personas que los representaran frente a todo. Y cada tribu tenía que elegir una estratega. O sea, ¿y quiénes eran las personas de dedicarse entonces al ejército y a la navegación? ¿Ok? Esas eran las personas, los estrategas. Por ende, si la población estaba dividida en 10 tribus y cada tribu elegía uno, en Atenas salían 10 estrategas. Cada uno tenía que elegir un arconte, y el arconte era aquel que tenía que dedicarse a los temas administrativos y religiosos. Y lo mismo, si la Atenas estaba dividida en 10 tribus, cada tribu elegía un arconte, por ende en Atenas iban a existir 10 arcontes, y cada arconte representaba a cada tribu. Eso era lo importante, de que las personas se sintieran representadas por algún integrante. Y por último, cada tribu tenía que elegir a 50 personas para que integraran la Bulé. La Bulé es como lo que hoy día nosotros conocemos como el Congreso Nacional, ¿ok? Un gran grupo de personas que aceptaban o rechazaban las leyes, ¿ok? Por ende, si cada tribu elegía 50 personas y Atenas estaba en 10 tribus, la Bulé iba a estar conformada por 500 personas. Y son las 500 personas las que aprobaban o rechazaban todas las leyes.
si se dan cuenta, toda la población de Atenas iba a estar representada por estos miembros que ellos elegían. Por ende, era un sistema mucho más igualitario, ¿cierto?, para toda la población. O sea, Clístenes prácticamente fue una clase de genio al crear todo esto. Y por último, ¿cierto? Se ocupaban los integrantes de la Eleia, que eran prácticamente los que se encargaban de la justicia. Ahora, en base a todo esto y a todas estas reformas de Clístenes, dio resultado y se crea la democracia. Ahora sí existe una diferencia. ¿Quién eran las personas que votaban? Porque todos sabemos que democracia es cuando la gente vota, ¿cierto? De hecho, la palabra democracia lo dice. Demos significa en el antiguo griego pueblo. Cracia significa gobierno. Se juntaban la palabra gobierno del pueblo. ¿Quiénes votaban? Simplemente los ciudadanos. Por ende, solamente votaban los hombres nacidos en Atenas mayores de 18 años. Por eso ustedes pensarán, pero no es tan igualitario. O sea, claramente no como la conocemos nosotros hoy en día, pero para este periodo ya, este sistema democrático sí, por lo menos, ¿cierto?, le dio mayor igualdad a todos los grupos sociales y a todos los sectores de la población que sí existían en este tiempo en Atenas. Ahora, todas estas reformas funcionaron, ¿ok? Estas reformas sí funcionaron y con eso se pasó a este famoso siglo de oro de Pericles. ¿Quién era Pericles? Pericles fue un gobernador, ¿cierto?, de Atenas que fue elegido democráticamente por estas tribus y que en este periodo, que es el siglo V antes de Cristo, en este periodo Atenas tuvo su mayor esplendor cultural, ya que debido, ¿cierto?, especialmente a estas buenas reformas económicas, políticas que tomaron gracias a la democracia, Atenas se hizo muy, pero muy adinerada, obtuvo mucho, pero mucho dinero, por ende comenzó a embellecer la ciudad, a construir grandes templos, a construir grandes monumentos, esculturas, estatuas, etc. Por ende era la ciudad más importante, más lujosa de la época. También, ¿cierto? Fue un periodo de mucha organización administrativa y mucha paz. Ya estaba tan bien organizado este sistema que crea Clístenes que había mucha paz en la población y además se crearon una serie de reformas de leyes en apoyo a los ciudadanos que favorecían la vida social en Atenas. Y esa es la razón por la cual, ¿cierto?, se conoce como el siglo de oro de Pericles. ¿Se entiende? Todo esto gracias a las reformas que toma Clístenes y crea la democracia. Ahora, y lo vamos a la página 144 y vamos a diferenciar con la democracia ateniense con la democracia actual. Insisto, nosotros estudiamos a los griegos porque estudiamos su legado y el legado más importante que nos dejaron fue la democracia. Un sistema de gobierno que se mantiene hasta el día de hoy. De hecho, hoy en día es el sistema de gobierno más utilizado en el mundo. De hecho, Chile, nosotros tenemos una república democrática. Pero la democracia ateniense no era la misma que ahora. O sea, estamos hablando de un sistema que se creó hace 2600, 2500 años atrás. Por ende, obviamente ha tenido grandes, grandes cambios, ¿ok? Y aquí tenemos tres similitudes en la página 144 de la democracia ateniense con la democracia actual. Primero, al igual que Atenas, hoy día los ciudadanos tienen derechos y deberes, ¿ya? Hoy día todos nosotros tenemos derechos y deberes, en Atenas también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quiénes eran los ciudadanos? En Atenas los ciudadanos solamente eran los hombres mayores de edad. Hoy en día, ¿cierto? Los ciudadanos somos todos los hombres, mujeres mayores de edad, pero los niños también son considerados ciudadanos, pero que tienen otros derechos, otros deberes distintos a los adultos, ¿ok? Eh, las decisiones en ambas democracias son tomadas por los gobiernos, eso es verdad, ¿cierto? Las decisiones importantes las toma el gobierno, hoy en día en Chile las toma el gobierno, en conjunto el poder legislativo y el poder judicial. Y otra similitud, el gobierno se centra en los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Bueno, eso es en la teoría, ¿cierto? Pero los gobiernos tienen que escuchar al pueblo para poder tomar las decisiones importantes. Y hoy en día también se hace eso, insisto, en la teoría. Eso se debería hacer. ¿Cuáles son las diferencias entonces? En Atenas solamente votaban los hombres adultos, es decir, los ciudadanos. La mayoría de la población no podía participar. Los metecos o los extranjeros no podían participar, las mujeres no podían participar y los esclavos mucho menos. Hoy en día el voto es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que votan, ¿cierto? Pueden votar todos los hombres y mujeres mayores de edad, sin importar el grupo social, sin importar su nivel educativo, sin importar prácticamente su condición física, nada. Hombres y mujeres mayores de 18 años pueden votar. ¿Qué pasa con los extranjeros? Los extranjeros que adquieren el carácter de ciudadano pueden votar. ¿Y qué hay que hacer para poder obtener el carácter de ciudadano? Tienen que vivir mínimo 5 años en el país y ahí pueden adquirir la ciudadanía. ¿Ok?
Otra diferencia, ¿cierto? En Atenas la democracia era de carácter directo, es decir, ¿cierto? Los ciudadanos se reunían en distintas asambleas para poder debatir sobre cualquier tema. Hoy en día la democracia es representativa, o sea, son los ciudadanos los que eligen a sus representantes por quienes después ir a votar. Una diferencia es que en Atenas los cargos públicos, ¿cierto? Duraban solamente un año y no eran remunerados, es decir, no se le entregaba un sueldo. Hoy en día los cargos públicos duran mayor cantidad de años, o sea, 4 años principalmente, el alcalde 4 años, los presidentes de unos 4 años, los concejales 4 años, pero a ellos sí se les paga un sueldo. Y eso es algo que también se cuestiona mucho hoy en día, ya que es mucho, una gran cantidad de dinero lo que se les paga de sueldo a estos señores. Y una diferencia, ¿cierto? Es que las instituciones que tomaban decisiones eran la Asamblea Popular, ¿cierto? El Congreso o la Bulé que llamamos, ¿cierto? Y hoy en día simplemente hay tres instituciones que toman las decisiones, que es el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Congreso, ¿cierto? Y el Poder Judicial, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las instituciones de Atenas, las instituciones hoy en día? Y las instituciones atenienses tenemos la Eclesía o la Asamblea de los Ciudadanos, ¿ya? Que eran los que generaban las leyes y cosas por el estilo. Y hoy en día eso lo conocemos como el Poder Ejecutivo. Hoy en día es el gobierno, ¿cierto? El que crea leyes y se las envía al Poder Legislativo. Tenemos en Atenas el Consejo de la Bulé o los 500, que eran las personas que aceptaban o rechazaban las leyes, y hoy en día ese es el poder legislativo, ya el poder legislativo que está dividido en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y ellos crean leyes, aprueban o rechazan leyes, ¿ok? El poder ejecutivo que está comandado por el presidente no puede aprobar leyes, él puede crear, pero la envía al poder legislativo y allá la discute. Y por último tenemos el Haya y el Areópago, que eran los encargados de hacer la justicia en Atenas y hoy en día es el poder judicial, que también se encarga de la justicia. ¿Se entiende, chicos? Espero que sí. Lo que más me interesa que comprendan de este video entonces simplemente es que en Atenas se crea la democracia, que es el principal legado que nos dejan los griegos, ¿ok? Una democracia que es muy diferente a cual las conocemos hoy en día, ¿ya? Pero que la raíz es la misma, ¿ya? La democracia es el gobierno del pueblo y que simplemente se caracteriza porque los ciudadanos eligen a sus gobernantes o eligen a sus representantes, ¿ok? Otras cosas han cambiado, quiénes eran ciudadanos, quiénes votaban, hay muchas cosas que han cambiado, pero la raíz no cambia. Los ciudadanos eligen a sus gobernantes, a sus representantes, ¿ya? Para crear la democracia en Atenas se vivió una serie de procesos de distintos tipos de gobierno hasta llegar, ¿cierto?, a las reformas de Clístenes. Pero insisto, lo que más me interesa es comprender la democracia y la diferencia que existe en la democracia ateniense con la democracia actual, que es un sistema que aún se sigue utilizando y como les dije, hoy en día es el sistema de gobierno más utilizado en el mundo. Eso chicos, entonces, y la actividad de hoy va a ser simplemente la pregunta, dos preguntas de la página 145, ¿vale? Así que eso muchachos, que estén muy bien. Cualquier duda que tengan, recuerden que nos reunimos los miércoles a las 12 en estas sesiones online, así que ahí la podemos realizar. Que estén muy bien chicos, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, chao, chao.